En la época republicana, describamos entonces el Senado. Durante este periodo, dicho cuerpo consultor, el Senado, va a adquirir una importancia considerable, cosa que no tenía en la época monárquica. Su opinión entonces va a ser considerada en todas las cuestiones importantes y va a estar capacitado el Senado para decidir en los asuntos relacionados con la paz y con la guerra. Esas decisiones se iban a tomar de exclusividad y después de fiel acatamiento por el Senado. Los plebeyos que habían estado excluidos del Senado finalmente son aceptados en el mismo. Uno de los que incluye a los plebeyos dentro del Senado fue Julio César. Entre esas y otras razones, Julio César se fue ganando la enemistad de la clase política dominante, es decir, sus iguales, los jefes de las familias prominentes, puesto que siempre se recalcó entre las familias prominentes que Julio César quería proclamarse en el nuevo rey de Roma. En vista de la gran popularidad que poseía Julio César, utilizó ese gran poder y esa popularidad para aperturar la entrada de plebeyos, cosa que no se había visto antes, para que formaran parte del Senado. De esa manera se ganó mucho más el favor de las clases bajas, de la gran mayoría de los pobres en Roma. Julio César entonces, inclusive para el momento de su muerte, era un hombre extremadamente popular, pero odiado por sus iguales, por cuestiones de rencilla y de envidia. Los comicios. Básicamente, los comicios se reúnen y funcionan de modo semejante al que habíamos visto en la etapa anterior, es decir, en la etapa monárquica. Sin embargo, los comicios curiados pierden en este periodo importancia e intervienen solo en determinados actos religiosos y en algunos otros de derecho privado, tales como las adopciones, las abrogaciones y la confesión de los testamentos. Funcionaban entonces sin la participación efectiva de los ciudadanos y estaban constituidos por 30 lectores que representaban a cada una de las curias. Se reunían siempre bajo la presidencia del gran pontífice o jefe de la iglesia en el periodo que nos ocupa. Los comicios por tribus. Esta modalidad aparece durante la República, los comicios por tribus. Los ciudadanos se agrupan atendiendo a un criterio territorial basado en el domicilio. La ciudad se va a dividir entonces en 4 sectores o tribus y el campo romano en 31. Así, territorialmente queda determinada la existencia de 4 tribus urbanas y 31 rústicas. También en estas asambleas, en la mayoría de las tribus, quien decide
de manera que el triunfo correspondía siempre a las tribus rústicas, por su número. A ellas pertenecían los más acaudalados ciudadanos, los grandes terratenientes, que, aunque inferiores en número, gozaban de mayor ascendencia en la organización que el grueso de la población en general, que vivían dentro de la ciudad y solo contaban con tribus. Las funciones político-legislativas se distribuían entonces entre una nueva asamblea y el comicio centuriado. En estas asambleas, los ciudadanos se reunían siempre convocados por un magistrado. Hablemos entonces de los magistrados. La figura del rey es sustituida por la figura de dos magistrados. Esto es, altos funcionarios públicos que se van a denominar cónsules en la época republicana. Se sustituye entonces a el rey por dos altos magistrados que se van a denominar cónsules, que van a ser entonces los jefes civiles y militares del Estado, elegidos por los comicios y cuyo cargo duraba un año. Por su parte, la autoridad religiosa se separa entonces de los poderes civiles y es confiada a una figura que se va a denominar el Gran Pontífice. Muy pronto, al lado de los cónsules, aparecieron otros magistrados que también participan en el gobierno de la ciudad. Los magistrados detentaban un poder muy amplio. Algunos de ellos tenían el imperium o la facultad discrecional de mando, que incluía la coercitio o el poder disciplinario. También tenían la facultad de administrar justicia y tenían también el derecho de convocar a ciertas elecciones. Presidían, por supuesto, a las asambleas cívicas y presidían al Senado. El imperium, sin embargo, sufría limitaciones, o sea, el poder que tenían los cónsules sufrían algunas limitaciones, tales como el veto, o lo que se conoce en latín como el intersectium. El veto, ¿quién estaba facultado para realizarlo? El tribuno de la plebe. Acuerda que el tribuno de la plebe tenía para ciertas votaciones, tenía un poder de veto. Recurso del que todo ciudadano disponía frente, por supuesto, a la pena de muerte. La temporalidad, ya que los magistrados duraban en su cargo 18 meses como máximo, la colegialidad, esto es, que dichos cargos eran ocupados cuando menos siempre, era un cuerpo colegiado, porque siempre eran ocupados por dos personas. En el caso de los cónsules, o por un número mayor, en los que se refiere a todas las demás magistraturas. Siempre se colocaba como requisito que fueran cuerpos colegiados. Finalmente, existía otra limitación.
la responsabilidad que podía exigirse al funcionario al término de su gestión. Recordemos, por ejemplo, el famoso proceso contra Verres, en el que destacó la actuación de Marco Tulio Cicerón como gran acusador. Por otro lado, los cargos eran de elección popular y se desempeñaban de forma gratuita, sin que el magistrado recibiera emolumentos por tal motivo. El cargo entonces se definía como un honor y la carrera política era denominada cursus honorum. Las magistraturas podían ser patricias o plebeyas. Las patricias son las más antiguas y siguieron llamándose así aún después de que los plebeyos pudieran acceder a ellas. Primero, en lo que se refiere al consulado, en el año de, a su vez, las magistraturas podrían ser ordinarias o extraordinarias. Unas existían siempre, de forma habitual. Eran como órganos estables de gobierno, mientras que la segunda, las extraordinarias, solo aparecían en casos de excepción para resolver situaciones de emergencia provocadas por alguna crisis política o económica de índole interno o de índole externo, o a causa de cualquier calamidad pública. Además de los cónsules, como magistrados ordinarios, figuran los pretores, los censores, ediles, curules y cuestores. La magistratura extraordinaria por excelencia era la de la figura de el dictador. ¿Quiénes eran los pretores? Los pretores eran los encargados de administrar justicia. Los urbanos conocían de los litigios, los pretores urbanos conocían de los litigios entre ciudadanos, y los pretores peregrinos de aquellos entre ciudadanos y extranjeros, o entre extranjeros solamente. Los pretores, acuérdense, los pretores eran los encargados de la administración de justicia. Los denominados pretores urbanos conocían los litigios entre los ciudadanos romanos, y los pretores peregrinos conocían de los casos jurídicos entre ciudadanos y extranjeros, o entre extranjeros solamente. Al igual que los cónsules, desempeñaban el cargo durante un año, que era el plazo que tenían para desempeñar la función. Por su parte, los censores, elegidos cada 5 años para ejercer por un plazo de 18 meses, durante los cuales desempeñaban su cargo, realizaban el censo de la población
ubicando a los ciudadanos en bases establecidas mediante la ya mencionada reforma serviana. Admitían a los nuevos miembros del Senado y también intervenían en la concesión de contratos de obras públicas y los arrendamientos de terrenos estatales. Los censores no tenían imperium, pero su función fue muy prestigiada a través de la elaboración de las listas de ciudadanos y de senadores. De hecho, ejercían una vigilancia de tipo moral y jurídica sobre absolutamente toda la población. Como censores eran elegidos los ciudadanos más experimentados. Generalmente entonces se trataban de los excónsules, que culminaban así con su brillante carrera política. De manera tal que bastemos recordar la figura, por ejemplo, de Catón el Viejo, elegido para el cargo en el año 184 a.C., quien fuera un tenaz defensor de todas las viejas costumbres romanas. Por eso es que en ocasiones se ejemplifica a alguien muy recto, tradicional y conservador, le dice, esta persona es extremadamente catoniana, por la figura de Catón el Viejo. Los ediles curules desempeñaban funciones de policía urbana y además conocían de los litigios de menor cuantía en los mercados. Por último, entonces estaban los cuestores, que estaban encargados de la administración del erario. Cuando hablo del erario, por supuesto, hablo del erario público. Y también intervenían en el gobierno de las provincias. Unos y otros duraban un año en el cargo. Los magistrados ordinarios podían ser prorrogados por un año, de acuerdo a su desempeño. Repito, los magistrados ordinarios podían ser prorrogados un año más en el desempeño de sus funciones, encargándose durante ese lapso del gobierno de alguna provincia. Al cónsul o al pretor prorrogados se les denominaba con la figura de procónsul o propretor. Repito, al cónsul o al pretor al cual se le prorrogaba su periodo y se le asignaba de repente otra provincia fuera de Roma para que ejerciera sus funciones, se les denominaba procónsul o propretor. Y como ya he mencionado, la dictadura consistía en una magistratura extraordinaria para solventar aquellos casos de excepción, pero estaba contemplada dentro del orden legal, era perfectamente legal. La figura de la dictadura no es la misma figura que conocemos hoy en día. La dictadura era una figura legal que se le otorgaba para a una determinada figura cumpliera con alguna función en momentos de emergencia de la ciudad, en momentos en que la república estuviera en peligro. Y por supuesto el Senado estaba perfectamente de acuerdo en nombrar esta figura. A cualquiera de los cónsules se le podía nombrar
de dictador, un funcionario que ejerciera entonces el poder de forma unipersonal, en tanto que desaparecieran las demás magistraturas. El dictador permanecía en su cargo mientras se mantuviera el problema y como máximo podría durar hasta 6 meses. Sin embargo, al final de la época republicana, este carácter de transitoriedad cambió radicalmente. Por ejemplo, con la intención de reorganizar la administración, Dila se ocupó del cargo desde el año 82 hasta el 79 a.C. Y Julio César, por ejemplo, retuvo la figura del dictador por más de 4 años, hasta su muerte en el 44 a.C. Y esta fue una de las razones por la cual esa función de dictador desapareció, para que una figura no se extendiera por tanto tiempo en esta figura de dictador que en principio fue creada solo para resolver problemas de emergencia de la República. Los magistrados que tenían entonces imperium eran los cónsules, los pretores y el dictador. Los demás detentaban un poder más limitado denominado potestas.